Hola, buenas noches. El día de hoy voy a presentar eh, una información acerca de los tipos de gráficas que son utilizados normalmente para representar datos estadísticos. Empecemos con la información. Dentro de lo que son las gráficas estadísticas o que se utilizan para datos estadísticos, podemos ver la más común, que es un histograma. El histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa las frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Es básicamente la versión gráfica de una distribución de frecuencias. Aquí vemos un ejemplo que fue hecho en Minitab. En la parte derecha, o izquierda, perdón, de la gráfica se puede ver la frecuencia y el ejemplo de los valores que se utilizaron para representar, bueno, cómo se representan los valores dentro de la gráfica. Como pueden ver, la información y bueno, la información de las barras están pegadas entre sí. Una variante de histograma es el histograma de frecuencias relativas. Tiene la misma forma y escala horizontal de un histograma, pero en la escala vertical indica las frecuencias relativas como porcentajes o proporciones. Aquí podemos ver dos ejemplos. Bueno, el mismo ejemplo, o el ejemplo de los mismos datos, pero con una de frecuencia que marca los valores. En este caso es un ejemplo de una pulsación de latidos por minuto, y en la frecuencia relativa ya presenta los mismos valores pero en porcentaje. Hay otra variante de este tipo de gráfica, que es el histograma de frecuencias relativas contiguo. Este tipo de formato del histograma de frecuencias relativas se utiliza cuando necesitas hacer comparativas de datos para poder, sin necesidad de estar cambiando de una gráfica a otra, poder comparar directamente los datos de una gráfica junto con otra que tengan que necesiten ser uh, revisados en conjunto. Aquí está un ejemplo. Hay dos, en realidad son dos histogramas, pero son las frecuencias las acomodaron de una forma contigua para poder comparar. En este caso están el pulso de las mujeres y de los hombres, pero para poder hacer la comparativa los ponen de manera contigua para poder evaluar y comparar los datos. Hay otra gráfica que es el polígono de frecuencias. Este utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Aquí podemos ver el ejemplo. Utilizamos el mismo ejemplo de las pulsaciones de las mujeres. Aquí solamente revisamos que igual en los valores hay un punto en los topes determinados de los valores que se pudieron juntar, ¿no? Y pues la variante es el de frecuencias relativas, polígono de frecuencias relativas, que indica los mismos valores, pero presentando proporciones y porcentajes, ¿no? Aquí está el ejemplo. En lugar de tener los valores directos, pues ya muestra el porcentaje y utilizando el mismo tipo
de ejemplo de lo que son las pulsaciones, pulsos de mujeres y hombres, pero ya muestra aquí un porcentaje en lugar de los valores específicos. Otra gráfica que se utiliza es la gráfica de puntos. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como punto a lo largo de la escala de valores. Los puntos representan que los valores iguales se apilan. Aquí podemos ver la imagen de una gráfica de puntos hecha en Minitab, donde acomoda todos los valores que son iguales en un solo, en el valor, en forma de puntos para poder mostrar la gráfica. Y así ya los valores están predeterminados y simplemente se juntan en el determinado valor. Hay otra gráfica que se utiliza también, que es la gráfica de tallo y hojas. Representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, que es el dígito ubicado al extremo izquierdo, y la hoja, que es el dígito del extremo derecho. Aquí podemos ver la gráfica de tallo y hojas. El tallo viene siendo las decenas de los valores, y en las hojas vienen siendo las unidades. Por ejemplo, en cuestiones de los valores de las pulsaciones, hay varios que son 60, 60, 60, 64, pues aquí están los valores, ¿no? El 6 que representa las decenas, y las unidades pues se representan del lado derecho del valor. Igualmente en los valores que están más abajo se presenta, por ejemplo, el 96, se pone la decena del 9 y el 6 como valor para poder implicar que el valor es 96. Igual con los demás. La siguiente gráfica que vamos a revisar es la gráfica de barras. Utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas. Igual se puede utilizar para los dos. El eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no, dependiendo las necesidades de la persona que vaya a graficar. En este caso, o en esta presentación, mostramos un ejemplo de una que sí tiene los datos separados, y en este ejemplo se utiliza los ingresos entre hombres y mujeres por año, ¿no? Por década. Vemos aquí el reporte de los ingresos, están en la parte izquierda, y los años están de forma horizontal para demostrar separar cada uno de los valores y poder mostrar la gráfica. Aquí podemos constatar que en la gráfica demuestra que a medida que van pasando las décadas, el ingreso del hombre y de la mujer ha ido en aumento. Hay otra gráfica que es la gráfica de Pareto. Esta es una gráfica de barras para datos cualitativos también, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de la gráfica de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas, se puede utilizar de las dos maneras. Y la escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Y la finalidad de estas gráficas es puntualizar o poner énfasis en los valores que son más elevados. Aquí tenemos un ejemplo de personas buscando trabajo y cuáles son las maneras en las que normalmente ellos pueden encontrar un trabajo. Como se puede ver por medio de la gráfica, el utilizar las redes tiene un impacto mucho más elevado que buscando, por ejemplo, en internet o en los periódicos, o aplicando en persona,
o por una agencia o a través de la escuela. Aquí se nota en la primera barra, que es donde se quiere poner énfasis de qué es lo que es, perdón, qué es más efectivo o qué es lo que representa el mayor número. Hay otra gráfica de la que vamos a hablar, que es la gráfica circular. Esta representa los datos cualitativos como si fueran rebanadas de un pastel, donde el tamaño de cada rebanada es proporcional al conteo de la frecuencia de la categoría. Aquí podemos ver el mismo ejemplo de las personas que buscan en empleo, y ahí se puede representar lo mismo que vimos en la gráfica de Pareto, pero aquí en una gráfica circular en forma de pastel, así es como se representa por medio del programa militar. Hay otra gráfica que es de diagrama de dispersión. Esta es una gráfica de datos cuantitativos pareados X y Y con un eje horizontal X y un eje vertical Y. El patrón de los puntos graficados suele ser útil para determinar si existe una relación entre las dos variables. Aquí tenemos un ejemplo de chirridos de los insectos y la diferencia entre la temperatura, y se puede ver si ahí, según el diagrama de dispersión, si tanto el eje de la temperatura como los chirridos de los insectos tiene correlación. Hay otra gráfica que es la gráfica de series de tiempo. Incluye datos de series de tiempo las cuales reúnen diferentes momentos. Aquí podemos revisar, por ejemplo, la cotización del Dow Jones en una gráfica de series de tiempo, donde muestra por año cómo ha ido aumentando o disminuyendo su valor. Aquí podemos ver en la gráfica el índice de cotización del lado izquierdo y por año cuánto va aumentando y las veces que ha disminuido su valor. Vamos identificando el comportamiento del valor del Dow Jones en el transcurso del tiempo o en un periodo determinado de tiempo. Y es todo. Muchísimas gracias. Esta presentación es para cumplir con para calificar junto con el examen para la materia de de estadística inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Gracias.